Muy buenos días, mis queridos alumnos, bienvenidos a su aula virtual. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión con el tema niveles de lenguaje. ¿Está bien? ¿Qué podemos nosotros entender por niveles de lenguaje? A ver, chicos, los pongo en una situación. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en distintos lugares, la calle, el colegio, vamos al parque con los amigos y hasta en la casa, ¿no? Utilizamos diferentes tipos de lenguaje, ¿verdad? Porque no voy a expresarme de una manera cuando estoy quizás en la escuela con el maestro, ¿verdad? Que cuando estoy con los amigos, ¿no? Entonces, a esas formas diferentes de poder utilizar el lenguaje, le vamos a llamar nosotros niveles de lenguaje. Estas también se dan, si bien es cierto, dependiendo del tipo de contexto en el cual nos encontremos. ¿Está bien? A ver, vamos por el primer nivel, el nivel culto, llamado también nivel formal, ¿verdad? Este tipo de lenguaje mayormente lo utilizan los científicos, las personas instruidas. ¿Listo? Me dice que es un lenguaje académico de una riqueza léxica, pronunciación adecuada y exige una capacidad de abstracción. ¿Listo? Se puede decir que es de un nivel muy alto, ¿verdad? Un nivel formal. Muy bien, chicos. Pasemos al siguiente nivel, el nivel coloquial. Este tipo de lenguaje es común y cotidiano. A ver, ¿qué tipo de lenguaje es común y cotidiano? El que mayormente utilizamos la gran mayoría, ¿verdad? Ustedes en casa, o sea, con la familia, y también con los amigos, ¿verdad? Cuando nos vamos al parque, estamos con los amigos, estamos conversando, utilizamos un lenguaje coloquial. Entonces se puede decir que ese es el lenguaje más utilizado. ¿Listo? Me dicen que es sencillo, pero no es vulgar, ¿verdad? Y se utiliza, como lo dije anteriormente, entre familiares y amigos. ¿Está bien? Este es el nivel coloquial. Luego pasamos al último nivel, el nivel vulgar. El nivel vulgar es utilizado, me dice, por personas de poca cultura, ¿verdad? Tiene un léxico pobre, o sea, utiliza mucho el vulgarismo y también el barbarismo. A su vez, presenta oraciones cortas y además muchas veces utilizan las palabras suaves, las famosas lisuras, ¿verdad? Entonces, se puede decir que este nivel de lenguaje es el nivel de lenguaje más inferior, ¿verdad? Porque atribuye más que todo a aquellas personas que no tienen buen léxico y tienen una pobreza, ¿verdad? Entonces, si vemos los tres niveles, tanto culto, coloquial y vulgar, están considerados como niveles del lenguaje. Y dependiendo del contexto en el que las personas se encuentren, se van a dar como utilidad. ¿Listo, chicos? Quiero que me acompañen porque les tengo unas pequeñas diapositivas que les van a ayudar a poder entender de forma didáctica este tema. Sigan. Bueno, chicos, recordemos sobre el tema los niveles de lenguaje. Decimos entonces que los niveles de la lengua son los registros utilizados para hablar o escribir en los cuales se adecúan a las circunstancias o al emisor. Esto quiere decir que dichos niveles tienen una estrecha relación con la situación, que quiere decir el contexto donde se encuentren, y el nivel de instrucción que tenga el hablante, ¿verdad? Observemos esta situación. Cuando estamos en el colegio, en la calle, o en un ómnibus, en la bodega, en el cine, en el teatro, en el supermercado o en cualquier otro lugar que frecuentemos, vamos a realizar conversaciones o diálogos, ¿verdad? En ese intercambio comunicativo vamos a emplear diferentes registros lingüísticos, ¿verdad? Según la circunstancia en la que nos encontremos. Esto quiere decir que hablamos de diferente modo dependiendo el lugar donde nos encontremos. Niveles de lenguaje. Uso del lenguaje.
se puede dar de forma oral o escrita, ¿verdad? Luego, hablamos sobre un tema. Para esto, tienen que intervenir los participantes, ¿verdad? Y tiene que haber una intención comunicativa en el mensaje. Registros lingüísticos. Los registros lingüísticos, según la definición del RAE, me dice lo siguiente: es el modo de expresarnos que se adopta en función a las circunstancias. Quiere decir, nosotros nos expresamos, vuelvo a repetir, de acuerdo al lugar donde nos encontremos, ¿verdad? Las clases de registros lingüísticos serían habla culta, habla coloquial y habla vulgar. Bueno, empecemos con el habla culta. Me dicen que es de uso formal, ¿verdad? Con un vocabulario amplio. Esto quiere decir que tiene una riqueza léxica, ¿verdad, chicos? Una de sus características es que es de alto conocimiento de la lengua, modelos de corrección para los demás, ¿verdad? Este tipo de lenguaje, entonces, vamos a decir que es utilizado por las personas cultas e instruidas, ¿no? Y que tienen a su vez también una pronunciación correcta y mucho cuidado adecuado de la escritura. Ejemplos. Un ejemplo me dice, según la RAE, el significado de orate es, muy bien chicos, loco, ¿verdad? El habla coloquial. El habla coloquial es de uso familiar o con un vocabulario sencillo, ¿verdad? Sus características más importantes son que es un lenguaje natural y espontáneo, que se utiliza, como lo dije, en un entorno familiar y con los amigos, ¿verdad? Es el lenguaje que es mayormente utilizado entre las personas. Me dice también que este tipo de habla vendría a ser de forma, como lo dijimos, natural y espontáneo, ¿verdad? Y a veces tiene algunas correcciones. Un ejemplo de ello, cuando llego a casa o estoy en casa, ¿qué es lo que puedo decir a mi madre en un momento indicado? Le puedo decir, te adoro, mi pedacito de cielo. Otro enunciado, voy a casa de mi papi, ¿verdad? Son tipos de enunciados que utilizamos cotidianamente en nuestro día a día. El habla vulgar. El habla vulgar tiene como uso el ser informal, ¿verdad? Y de un vocabulario muy pobre, por debajo del estándar. Características: es de poca cultura, en la cual se van a utilizar oraciones cortas y de uso de palabras groseras en algunos casos, ¿no? Las famosas lisuras. Los descuidos, tiene descuidos en la pronunciación, ¿no? Y quizás mal uso de nuestro sintagma. Ejemplos: voy a la jato de mi viejo. Otro ejemplo: suéltame petombo. Son claros ejemplos de un habla vulgar, ¿verdad, chicos? Formas de comunicación. Nosotros, para podernos comunicar, utilizamos dos clases de formas de comunicación. Una puede ser una conversación y la otra puede ser un diálogo, ¿verdad? La conversación vendría a ser la acción y efecto de hablar familiarmente con varias personas, ¿verdad? Cuando quiero hablar de un tema de mucha importancia. Muy bien. El diálogo, en cambio, el diálogo es una conversación entre dos o más personas que alteradamente manifiestan sus ideas. Veamos, para que existan condiciones para un buen diálogo, tenemos que tomar en cuenta las siguientes características. Hablar en un tono adecuado, es importante, ¿verdad? No gritar, ni tampoco tener un tono de voz tan bajo, ¿no? Un tono adecuado que me permita poder tener una comunicación fluida. No hablar todos a la vez, siempre respetar un orden, ¿verdad? Saber escuchar antes de responder, también es muy importante. Y por último, defender las ideas de forma adecuada, siempre con respeto, ¿verdad? Eso es muy importante.
Bueno, chicos, veamos en estos ejemplos qué clase de habla se está utilizando, ¿verdad? Vamos a ver. El primer ejemplo me dice, ¿no? Veo una imagen en la cual una señora está asistiendo a una bodega y está comprando sus alimentos, ¿verdad? Veamos. El señor le está respondiendo con un acto comunicativo. Dice: señor, aquí tiene su líquido y sus galletas. Son 3 solcitos. Bueno, en este contexto, ¿qué tipo de habla se está utilizando? A ver, chicos, vamos, los espero. Tendría que ser el habla culta, el habla coloquial o el habla vulgar. ¿Qué piensan ustedes, chicos, ahí en casa? Muy bien. No puede ser el habla culta, ¿verdad? Porque no está utilizando un vocabulario formal. ¿Podrá ser coloquial? ¿Es de uso cotidiano el hablar de esa manera? No, ¿verdad? Entonces estaría utilizando el tipo de nivel vulgar, ¿verdad? Muy bien. La segunda imagen. Vamos a ver qué es lo que dice. Buenas tardes, mi nombre es Mirchal Saiman. Hoy vamos a conversar sobre la comunicación tecnológica. En esta situación, ¿qué clase de comunicación está utilizando Michal? A ver, chicos, vamos. Yo sé que ustedes pueden. Muy bien, está utilizando el tipo de comunicación o el tipo de nivel culto, ¿verdad? El habla culta. Correcto, chicos. Recordemos, para poder nosotros utilizar el lenguaje, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que todos, absolutamente todos los hablantes de una lengua se pueden comunicar, ¿verdad? Pero sin embargo, utilizamos diferentes formas, ¿verdad? Para hacerlo, dependiendo al tipo de habla que utilicemos. No es lo mismo, ¿verdad? Comunicarse con un profesor, no es lo mismo escuchar la locución de radio que nos informan o nos quieren dar a conocer algo, y que una persona de a pie que se esté comunicando una con otra, ¿verdad? Entonces ahí podemos darnos cuenta que existen niveles de comunicación, existen diferentes tipos de habla. Entonces, para eso es que nosotros el día de hoy hemos conocido a estas 3 clases de niveles, ¿verdad? El nivel culto, el nivel coloquial y el nivel vulgar. Bueno, chicos, espero que estas diapositivas les hayan servido para poder entender un poquito más sobre lo que es niveles de lenguaje. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.